es la alimentación para un dormir, ¿cierto?, más positivo y no tan, ¿verdad?, complicado, con todos esos trastornos que fuimos conversando en el primer bloque. Vamos a conversar justamente con Montserrat Victoriano, que es nutricionista y que hoy día ya está con nosotros de manera presencial. Bienvenida al programa, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy día, Montserrat. Gracias, Constanza, por la invitación. La verdad las cosas es que este es un tema, la relación entre la alimentación y el buen o el mal dormir es un tema que muchas veces las personas no conocen y que nosotros en la Universidad de Concepción hemos estado investigando y hemos estado haciendo proyectos justamente que tienden a que las personas conozcan esto y conozcan cuál es la importancia del alimentarse sanamente en relación al dormir y al estar bien más que nada. Exacto. Porque como veían en el primer bloque, esto del sueño y de cómo uno duerme tiene harto que ver con un montón de aristas de la existencia. Y entre estas aristas, porque no es la única, está la alimentación. Nosotros, bueno, dentro del rol que tenemos como medio de comunicación es justamente presentar todos los estudios y todas las actividades que se realiza como Universidad de Concepción en distintas ramas, en distintas aristas, y es súper positivo también poder vincular, ¿cierto?, a este espacio de nutrición justamente las cosas que se van realizando a nivel de casa de estudio. Y me gustaría que hoy día podamos comentar entonces cuál es justamente esa principal y directa relación que tiene la nutrición con el sueño. En general nunca se sabe, y lo que nosotros sabemos, y quiero ser bien enfática en esto, la alimentación es una alimentación completa. Nosotros no podemos separar. Por mucho que yo les quisiera decir, este es el alimento mágico que les va a permitir esto, por mucho que nos quieran vender suplementos y alimentos mágicos, eso no pasa. En general, los alimentos son una matriz compleja, una matriz química súper compleja, y la alimentación en general, o lo que nosotros comemos y cómo comemos, va a influir directamente. Entonces, esto no es en general, es solo el hecho de que yo me alimento con estas cosas y esto sí me va a ayudar. Claro. Ahora, lo que tenemos claro es lo que no nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Como hay algunas cosas que chocolate. No nos van a ayudar porque son estimulantes. Claro. Y que debiéramos evitar a ciertas horas. Ahora, hay personas que tienen la suerte, ¿cierto?, de que no tienen estos problemas. Comerse y chocolate que a las 10 de la noche y toman café y se toman 5 energéticas y no les pasa ni una cuestión y duermen felices. Afortunados. Afortunados. Pero hay otras personas que no tienen esa... Y que se basa un poco en la historia. Claro. A veces hay personas que dicen, yo nunca, desde niño, que yo recuerdo que tenía problemas para conciliar el sueño. O las personas mayores, por ejemplo, se sienten mal porque empiezan a dormir menos. Pero es normal que una persona mayor empiece a necesitar menos horas de sueño. Entonces también es la invitación a revisarse, qué es lo que necesito yo. Entonces, cuando este patrón, entre comillas, normal de una persona, porque es interesante saber que uno tiende a compararse con el resto. Claro. Y somos seres únicos. Sí, y yo no tengo por qué dormir como usted duerme. Claro. Por ejemplo, yo me quedo muy fácil dormida en la noche, pero me despierto a veces a las 4 y eso se llama problemas de mantención de sueño, no de conciliación de sueño. Claro. Entonces, yo me duermo muy fácilmente en la noche, pero a veces despierto a las 4 de la mañana y después no me puedo quedar dormida. Al revés, hay personas que les cuesta mucho quedarse dormidos, pero después no se pueden despertar. Duermen de corrido, claro. Sí, el despertador y tienen la tele a todo fuerte porque no se pueden despertar. Entonces, todas esas cosas hay que irse revisando y tienen que ver primero con ir bajando, ¿cierto? Que hablaba recién la invitada que tenías, que la estaba escuchando yo, que había que bajar un poco las revoluciones. Y en esto de bajar las revoluciones, yo no sé si el estilo de vida chileno nos acompaña. Para nada. Cierto que no, porque resulta que uno llega a última hora en la tarde a comer. A comer. A comer tarde. 7, 8 de la noche, 9 de la noche incluso. Está la mesa servida. Y el otro día, yo no sé si ustedes vieron, a mí me gusta ver series y vi Borgen la otra vez. ¿Ya? Y te fijas que en Borgen comían, claro, la luz, había luz cuando estaban cenando, porque cenan a las 5 de la tarde. Cenan comida a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, pero porque almuerzan a las 12. Me contaba una colega el otro día que vive justamente en Nueva Zelanda,
cenan también muy temprano a las 5 de la tarde. Entonces, eso es muy diferente a lo que nosotros ¿Pero qué te parece hacemos. eso de que se adelante, digamos? Que el almuerzo sea a las 12 y que la comida o la cena sea a las 5, 5 y media. Mira, según... ¿Te hace sentido? A mí me hace sentido. Ahora, el punto es que nosotros partimos más tarde el día también, me da la impresión, porque, por ejemplo, si yo tomo desayuno a las 7 y media, a mí me va a costar almorzar a las 11 o a las 12, claro, pero porque estamos acostumbrados a otra cosa. Claro. Pero de todas maneras no es bueno cenar a las 10 o tomar 11. Claro, Monse, por ejemplo, yo ese es el horario de mis hijos. A las 12 les doy el almuerzo y a las 5 y media les doy cena. Y muchos me han criticado, pero ¿cómo le das la cena tan temprano? Pero sabes que me ha resultado súper bien, porque así obviamente tienen la abuelita mucho más preparada para dormir a las 8, 8 Exacto, y media. y te permite ir bajando las revoluciones porque tú Claro, con la cena, ¿cierto? Empiezas después ya, es hora de irme apagando. claro, Pero si yo ceno a las 9 y media, 10, entonces me demoro más en irme apagando. exacto. Ahora hay que pensar que todo esto es un conjunto que tiene que ver con la luz del día. Y por supuesto, las hormonas, hay hormonas que nos ayudan en esto, la melatonina es la que, hay un montón de hormonas, pero la melatonina es de la que más se ha hablado y la melatonina empieza a bajar justamente cuando el sol empieza a bajar. Claro. Y esa es justamente cuando tenemos jet lag, ¿cierto? Que cuando venimos de otras latitudes y nos cuesta mucho, sobre todo para este lado, dormirnos porque venimos con las hormonas cambiadas. Entonces, y hay algunos alimentos que en ese sentido favorecerían, como aquí me pusieron una leche. Tenemos algunos ejemplos aquí en el set que me gustaría que los vayamos conversando. Por ejemplo, ¿qué pasa con la leche? La leche en algunos casos ha habido unos estudios que muestran que podría tener algún efecto. ¿Por qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya. ¿Por qué? Porque la leche es un precursor del triptófano y el triptófano va a ir, ¿cierto?, que es un aminoácido, es una proteína, es parte de una proteína y esto va a favorecer la formación de melatonina. Por lo tanto, podría favorecer la inducción del sueño. Ya. Por eso es que yo no sé si tú te acuerdas que una leche tibia, nos decían, tómate una leche tibia. Ojalá con una cascarita de naranja. Claro, porque también porque nos apacigua. Sí. Y en las personas en que puedan tomar leche, no tiene que ver con la lactosa, así que las personas que les hace mal la lactosa podría ser sin lactosa porque tiene que ver con la proteína de la leche. Ya. Ahora, hay algunos alimentos que debiéramos evitar, por ejemplo... La Coca-Cola, pero por favor, la Coca-Cola... Estas son bebidas... Este es un café. Este es un café. Claro. Los cafés son estimulantes. Ahora, hay personas que no los estimula nada y que podríamos tomar café todo el día y no nos pasa nada. Pero, por ejemplo, a veces con el mate o con otras hierbas. La menta, por ejemplo, también es estimulante. Claro, las bebidas cola, por ejemplo. Las bebidas cola, todas las bebidas cola que son estimulantes en algunas personas. Hay comidas que naturalmente son estimulantes. Por ejemplo, que uno no lo piensa, las comidas con ají naturalmente nos van a estimular, o las comidas con mucho aliño. Así que por eso sería bueno comer más bien liviano en la noche, cuando se pueda. Pues si uno tiene una fiesta podría querer comer otra cosa o comer postre. Estas son las bebidas cola, ¿cierto? Y esto me llamó la atención. ¿Pero saben qué me llamó la atención? ¿Qué? Que además de ser una bebida energética, miren el tamaño. Eso te iba a decir lo mismo, pero ¿cómo puede ser tan grande? Ya. ¿Qué pasa si yo me tomo esto una hora antes de dormir? Al gimnasio, cuando mucha gente va a las 7 y media, 8 y se toma todo eso. Ya. Bueno, a no ser que yo haya perdido suficientemente líquido, lo que va a pasar es que me voy a levantar toda la noche a hacer pipí. Claro. Entonces, esto tampoco... O sea, si yo me tomo... ¿Esto cuánto es? Es 1 litro. Si yo me tomo esto, seguro que me voy a levantar toda la noche a hacer pipí. Claro. Entonces, eso va a interrumpir naturalmente el sueño y va a hacer que yo no duerma bien. Claro. Entonces, por eso es que es un conjunto de cosas y en ese conjunto de cosas va la alimentación del día. Lo que he hecho, si yo termino una reunión, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno termina algo muy álgido tarde, después nos cuesta dormir porque estamos muy... Y se ha hablado mucho el efecto de las pantallas, el efecto del hecho de sobreexcitarse durante la noche. Entonces uno tendría que bajar las revoluciones y en esa baja de revoluciones está también las cosas que uno come,
que deberían ser cosas agradables. Yo no los llamo a comer cosas desagradables o que no nos gusten, por el contrario, cosas agradables, pero que no nos estimulen. En invierno, por ejemplo, una sopa que sea acogedora, ¿cierto? Que nos permita como esas cremas. A mí me gusta, pero yo soy partidaria de las cremas, de las sopitas calentitas para la noche, pero ya 5 o 6 de la tarde como máximo. Porque ahora, realmente es mucho más nutritivo que quizás la 11 con el pan, con el jamón, el queso, que quizás probablemente es muy pesado para después adquirir esa facilidad para dormir. Sí, hay gente que le acomoda, pero la idea tampoco, ojalá, es no comer grandes cantidades sobre todo, pero eso tiene que ver también con lo que hemos hecho en el día, porque yo reconozco aquí, y a lo mejor voy a llamar a mucha gente, que en la noche acumula desayuno, almuerzo y cena que no se ha podido comer durante el día. Entonces, lógicamente, si yo llego en la tarde, voy a llegar muerto de hambre y voy a tener que comer. Entonces, también es un llamado a ir ordenando este modo que a veces no nos permite comer como debiéramos comer, y es más bien ordenado en función a las... No tiene que ver con las horas y todo, porque aquí hay mucha gente que critica que nosotros los nutricionistas somos muy estrictos en relación, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con una higiene de ir ordenándose en las cosas que comemos y en cómo las comemos. Por ejemplo, el comer solo viendo la tele es estimulante en el cerebro, pero si tenemos una conversación agradable en la noche, o en la tarde, o a la hora de almuerzo también, eso va a ser diferente para nosotros y cómo nos apropiemos de esta comida. Exactamente, es una forma integral quizás de ver de qué manera nos cuidamos. También con respecto a la salud y la nutrición va absolutamente de la mano con cómo nos sentimos también en el día a día, ¿no? Entonces, no es quizás dejar de comer de manera radical el chocolate, las bebidas cola, sino que saber en qué momentos, dejar momentos para esto, ¿no? O sea, dejar momentos y sobre todo ir viendo cómo nos hace y de qué forma ir siendo un poco más conscientes de las cosas que comemos y también conscientes de nosotros mismos. Insisto, si siempre hemos tenido problemas para conciliar el sueño, no es por tomarse una leche, que probablemente lo hagamos, sino que esto ha sido producto de otra cosa o que sencillamente somos personas que duermen menos. Exactamente. Me gustaría dejarte extendida la invitación para que podamos quizás abordar esto de la nutrición de manera mucho más abierta, para que sí la gente pueda ir entendiendo algunas cosas que son tan necesarias de ir construyendo también como sociedad. Probablemente nos falta educación con respecto a la alimentación. Yo creo que nos hemos educado. O sea, como que hoy día ya estoy en esta... Imagínate, yo llevo tantos años y siento que nos hemos sobreeducado, que todos tenemos ideas preconcebidas de cómo debe ser. Y súper distintas, ¿ah? Distintas, y por ejemplo yo puedo llegar... Hay gente que dice que la leche es muy mala y que no, por eso es que te digo, las personas que pueden... Hay personas que les hace mal y se acoge, ¿cierto? Claro. Que les hace mal, pero otras personas que reaccionan bien y que les gusta, les hace bien, entonces no debieran dejar de tomar. No es que haya un alimento que sea malo o otro. A mí me interesaría mucho porque las personas hemos dejado de comer como queremos comer, en pos a comer como nos dicen que tenemos que comer. Y eso hace que uno se sienta mal cuando come algo que quiere comer, pero que a lo mejor no debiera. Entonces se ha demonizado mucho esto. Ahora, yo no voy a propender a que las personas tomen tomen bebidas cola o ese tipo de cosas. Por supuesto que no me gusta. Pero sí a que vayamos observándonos en el fondo cómo somos y cómo comemos y cómo nos presentamos ante... Interesantísimo que esto pueda seguir perdurando, así que ojalá se pueda tener esa posibilidad de tenerte quizás en otros espacios de salud para ir hablando de manera integral cómo poder ayudar a que todas las personas tengan una mejor calidad de vida con respecto a la alimentación. Así que muchas gracias por haber estado hoy día compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, se los agradezco. Y todo obviamente el equipo de la Universidad de Concepción que forma parte, ¿cierto?, de estos procesos tan importantes.